Estamos al aire, estamos en este bloque acompañado por la licenciada María Inés Cigarán. Gracias por venir, María Inés. Bueno, muchas gracias, Tripa, por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Me tomé el atrevimiento de invitarte un poco en doble situación, ¿no? Porque si bien es cierto, vamos a hablar un poco de política, digamos, de la candidatura, pero también algunas cosas que están pasando con el Ministerio de Ambiente que me parece que hoy son fundamentales. Te voy a pedir que las tratemos también, digamos, bueno, ¿no? Con todo gusto. Algunas situaciones. Sí. Vamos a empezar por donde vos quieras. Yo, lo primero que te quería preguntar, miro lo que está sucediendo en el mundo entero, tengo una visión muy particular y medio catastrófica de lo que está pasando, de estas temperaturas en algunos lados hasta de 60 grados. Para mí el cambio climático es culpa exclusivamente de nosotros y si no hacemos algo lo empeoramos, y si empeoramos, bueno, ya estamos viendo lo que puede llegar a pasar, mares que tienen temperatura de 31 grados. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, el cambio climático es una realidad, ¿no? Hoy nadie puede negar que el calentamiento global existe, que tiene impactos concretos sobre las poblaciones. Solamente un personaje demencial como Milei puede negar el cambio climático. Pero es una realidad que está acá y que estamos sufriendo todos los días las consecuencias. Y que las provocamos nosotros, aparte. Las provocamos nosotros. En política de cambio climático hay un principio que se llama de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, todos tenemos responsabilidad porque todos de alguna manera hemos contribuido, pero hay quienes han contribuido más que algunos. Y esos son los países más industrializados. O sea, se reunieron en particular, solos, ¿no? China y Estados Unidos. China y Estados Unidos sí se reunieron. Dicen que China estaría avanzando mucho más en su plan hacia la carbono neutralidad y que bueno, que probablemente podría llegar antes del 2015 de acción territorial. Él permito dudar de que siempre un muy buen vínculo con las comunidades. Creo que lo que ha sucedido con la Constitución, con la reforma de la Constitución, tiene que ver estrictamente con cuestiones políticas, más allá de que es cierto que pueden haber habido problemas de comunicación, ¿no? Que a lo mejor han faltado procesos más activos de difusión de lo que se iba conversando en la Convencional Constituyente, a pesar de que la Convencional tenía sus propios canales de comunicación, tenía una página de Facebook, se podían seguir las sesiones por Facebook. Yo he participado de varias reuniones de la Asamblea Constituyente y la verdad que el tema de pueblos indígenas siempre estuvo presente. Fueron convocadas más de 156 comunidades, en realidad fueron convocadas todas, pero respondieron 156 comunidades que participaron de la Asamblea Constituyente, dieron su opinión, hicieron aportes, hicieron críticas. ¿Hay 400 registradas? Menos, alrededor de 352 comunidades son las que están registradas en la provincia. Creo que y realmente se trabajó en un texto constitucional que era mucho más rico que el que tiene la Constitución de la Nación. La Constitución de la Nación, en el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, el derecho a la personería jurídica, el derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria de las tierras. Y nosotros incorporamos algunas disposiciones, digamos, en el 50, en el artículo 50 que se había reformado, se habían incorporado disposiciones del convenio 169 de la OIT sobre consulta previa libre e informada. Además, se habían incorporado cuestiones vinculadas al respeto a la identidad cultural, a la herencia ancestral, a la espiritualidad. Realmente era un artículo mucho más rico que el de la Constitución. Lamentablemente, bueno, los constituyentes, con el gobernador que presidía la convención en su momento, decidieron bajarlo al artículo porque había mucha controversia respecto de que algunas comunidades decían no haber sido consultadas, ¿no? Hay comunidades que, por cierto, no respondieron a la convocatoria, ¿no? Es muy difícil consultarlos cuando no responden a la convocatoria. Y bueno, eso derivó después, ya me parece, en un proceso en el que hubo una clara injerencia política de sectores claramente interesados en generar conflictos en Jujuy. En particular, digo, yo he visto operar a los sectores de la izquierda en la Convencional Constituyente. Los constituyentes de la izquierda, lejos de proponer textos alternativos, propuestas, lo único que hicieron fue dedicarse a generar conflictos dentro de las comisiones, a agredir a los invitados. Realmente la izquierda, uno puede respetar la pluralidad política, pero realmente a veces el límite de ese respeto tiene que ver con el respeto a la democracia, a las instituciones y a
y el componente procedimental de la democracia, ¿no? La democracia incluye el respeto a las instituciones, a las normas establecidas, y la izquierda no tiene ningún respeto por esas normas. Ni a y después la bandera, ni a los símbolos patrios, ni al himno, ni a nada, ni a la justicia, ni a las instituciones, ni a las autoridades constituidas legítimamente a través de elecciones populares y libres. Realmente la izquierda ha sido un gran operador, pero digo, ha sido mano de obra barata del kirchnerismo, porque en realidad el principal operador del conflicto que tuvimos en la provincia fue el kirchnerismo, ¿no? Con algunos objetivos muy claros: debilitar la figura del gobernador con su proyección nacional como candidato presidencial en su momento, hoy es precandidato a vicepresidente. Tuvieron una clara intención de desestabilizar a la provincia para debilitar al adversario tal vez más potente que tienen en la nación. También creo que le cobraron el tema de Milagros Salas, ¿no? El no haber indultado nunca a Milagros Salas, el que la Constitución nueva además haya incluido la cláusula de prohibición de los indultos a los condenados por casos de femicidio y de corrupción. Creo que, digamos, y además creo que no nos perdonan haber recuperado una provincia, la convivencia democrática para una provincia que había estado tomada por el ala más dura del kirchnerismo durante muchos años. No nos perdonan haber reconstruido una convivencia democrática, la paz social, haber puesto orden en una provincia que realmente venía de una situación de caos continuo. Y bueno, creo que también hay cierto temor de algunos sectores del kirchnerismo frente a la eventual, y yo creo que va a ser, realmente tengo la convicción de que Juntos por el Cambio va a liderar el próximo gobierno nacional. Probablemente tengan miedo de que Gerardo haga lo mismo que hizo acá con los violentos y los corruptos, ¿no? Ponerle fin a la violencia política y fin también a la corrupción a través del funcionamiento de las instituciones. Que mucha gente garantizó. Es lo que está esperando, ¿no? Es lo que están requiriendo. Muchos de los que salen el 10 de diciembre van a ir a su casa y algunos podrían ir con traje a rayas a alguna prisión. Así es. Marinés, y ahora vas de precandidata en el marco de una institución, digamos, que muchos desconocen, digamos, ¿no? La forma de trabajar. ¿Qué visión tenés de esto? Así es, mire, el Parlasur ha sido lamentablemente poco visibilizado y en algunos casos ha sido bastante denostado como organismo. Yo realmente creo que el Parlasur y quienes formamos Juntos por el Cambio creemos que es una institucionalidad muy potente para la integración regional. La política que viene en los próximos años es una política de bloques geopolíticos. La interlocución entre los bloques va a ser la forma de garantizar mejores resultados en la política internacional. Creo que hay mucho por hacer todavía en materia de integración latinoamericana, mucho trabajo legislativo para coordinar y articular normativas para favorecer los procesos no solo comerciales, porque en un primer momento el Mercosur, el Parlasur es el Parlamento del Mercosur. El Mercosur estuvo como muy orientado a cuestiones comerciales, ¿no? A cuestiones comerciales, aduaneras, pero luego de una reunión que se hizo en Buenos Aires, el Acuerdo de Buenos Aires, se incorporó como el componente político y también se convirtió en un organismo muy importante en términos de cuidar la democracia en América Latina, ¿no? Creo que el Parlasur va a tener muchos desafíos por delante, entre otros, garantizar la democracia en América Latina. De hecho, Venezuela está suspendido por la cláusula democrática del Parlasur. Bolivia tiene voz, pero no tiene voto. Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay son los miembros más activos hoy del Parlasur. Va a tener un rol muy importante en las definiciones del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, en todo lo que tiene que ver con las construcciones de las calidades democráticas del continente, en el abordaje de cuestiones transnacionales como, entre otras, las que a mí particularmente me interesan, las de cambio climático, porque realmente necesitamos tener posiciones regionales para poder discutir con mayor fortaleza frente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Acuerdo de París, porque había que movilizar fondos. Los países desarrollados debían movilizar alrededor de $100.000 anuales para garantizar que los países con desarrollo bajo o medio pudieran
desarrollar sus políticas de adaptación, y eso no ha ocurrido, y creo que eso es un gran reclamo que como bloque tenemos que hacer frente a la Convención Marco, y el Parlasur en eso puede tener un rol muy potente en empujar ese tipo de acuerdos, en todo lo que son delitos transnacionales y que nos atraviesan, los temas de narcotráfico, el control de las fronteras, de nuestras fronteras comunes, los delitos de trata, en particular el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre, que es un delito que es el cuarto delito ilegal, es el cuarto comercio ilegal en el mundo, que mueve millones de dólares en el mundo. Es un tema también para nosotros en el marco del cuidado de la biodiversidad, el cuidar nuestros bosques, digamos, toda la selva subtropical, la Amazonía brasilera, 24, uno por cada provincia y 19 de distrito único. Son 43 representantes. Son 43 representantes. Recién hablaste algo del cuidado de nuestra frontera y me dijiste también que Bolivia no tiene voto, digamos, ¿sí? Bolivia acaba de firmar un convenio con Irán de colaboración mutua en materia de seguridad y tiene que ver con nuestras fronteras también. ¿Qué opinión tenés de esto? Y estamos muy preocupados porque, bueno, la alianza con Irán no habla, digamos, de una profundización de acuerdos democráticos, sino de acuerdos con países muy cuestionados desde el punto de vista de la democracia, de los derechos humanos. Realmente nos preocupa la alianza de Bolivia con Irán y lo que eso puede significar en el futuro en relación con el vínculo con los países vecinos, en particular con la provincia de Jujuy. Nosotros con Bolivia hemos tenido siempre una gran vecindad porque realmente, digamos, nuestras comunidades están entrelazadas. En Jujuy viven muchas personas que han nacido en Bolivia y en Bolivia viven muchos argentinos y hay un tránsito permanente entre ambas fronteras. Digo, me preocupa en términos de construcción de la fraternidad latinoamericana, pero realmente tenemos grandes problemas con Bolivia, como los de caza furtiva, que no lo hemos podido resolver y no hay una decisión de las autoridades bolivianas de resolverlo. Estas cosas llegan al Parlasur, ¿no es cierto? Estas cosas llegan al Parlasur, son motivos de debate del Parlasur. El Parlasur tiene 10 comisiones. Una de ellas tiene que ver con las cuestiones ambientales, con las cuestiones de tratados internacionales, con los tratados regionales, los acuerdos bilaterales entre los países también. El Mercosur tiene realmente una gran potencialidad y creo que lo que tenemos que hacer es potenciar la capacidad que tiene el Parlasur para armonizar normas, para mover declaraciones políticas y además ser garantes de los derechos humanos, porque todos los años se hacen un informe sobre los derechos humanos en América Latina, así que creo que realmente tiene un rol muy potente que tiene que ser potenciado y para eso vamos a trabajar desde Juntos por el Cambio. María Inés, te agradezco mucho la visita, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Tripla. Gracias por venir. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes a las 14 horas. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 del Canal 4. Muy buenas tardes para todos.